Y ahora, Sí. ok. Amigos, muy buenas noches. Aquí nos encontramos con ustedes nuevamente para continuar con nuestro programa de Libro de Cielo. Nos acompañan el día de hoy aquí Alejandra. Buenas noches. Y Alejandro. Hola, buenas noches. Ahora tenemos parejita, Alejandra. De tocayos. De tocayos. Bueno, pues continuaremos con la lectura de este libro 11. No sé qué les haya parecido, pero a mí en lo personal me deja un hermoso sabor de boca, porque es el libro de cambio. Es ese libro en donde Jesús empieza a dictarle a Luisa que todo lo anterior que han hecho, que es una santidad basada en las virtudes, pues que es muy buena, o sea, que es lo que realmente el hombre debería de haber hecho. Lleva a Luisa hasta el culmen de la santidad humana, pero en el libro 11 es donde le dice, bueno, todo esto está muy bien, pero ahora yo quiero esto. Y tienes que renunciar a todo lo anterior. Tienes que renunciar incluso a tus virtudes. Voy a aprovechar aquí en este punto de incluso a tus virtudes, tienes que renunciar a todo para contestar una pregunta del libro 7, digo del programa 7 del libro de cielo, donde se nos dice, nos preguntan, ¿por qué se dice que no hay que hacer nada si que en realidad el hecho de abandono y el estar siempre fijos y atentos a la voluntad de Dios es un trabajo muy arduo? O sea, estar siempre constante en esto. Y que nos pregunta que si es lo mismo el abandonarse, o sea, el abandono, y el no hacer nada. Dos frases que Jesús usa mucho, ¿no? El alma que vive en mi voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. Y luego aquel abandónate, quiero que vivas como muerta, que no te afanes por nada. Yo creo que aquí debemos entender que el abandono que Jesús nos pide es un don de Dios, no es un logro de la criatura. Y como don de Dios, o sea, no tenemos que hacer nada más que ganarlo. Y ese ganarlo o ser dignos, más que ganarlo, ser dignos de recibirlo, es por medio de la fe. O sea, el creer que la fe es la base, el fundamento de toda nuestra relación con Dios. La fe es el fundamento de la religión católica. Y si no tenemos esta fe, definitivamente no podremos nunca, ni siquiera, practicar las virtudes. Ahora, Jesús nos dice que cuando nos ejercitemos en esta fe y que tengamos realmente, nos veamos rodeados por la fe, en ese momento Él nos va a conceder, entre tantas cosas, una que es el abandono completo, el desapego completo de todo. Por lo tanto, no es un trabajo de nosotros. No es algo que nosotros tengamos que ir practicando porque realmente sería muy difícil lograrlo. Sí, porque somos muy volubles. Así es. Somos volubles, estamos muy apegados a todo, pero sobre todo que para poder hacer una acción humana, o sea, irnos abandonando, irnos desapegando de todo, tendríamos que valernos de nuestra voluntad humana. Por lo tanto, entre más esfuerzo hiciera yo para desapegarme, más actos de voluntad humana tendría en mi haber. No sé si se entienda. Por un lado me estoy queriendo desapegar, pero por otro lado me estoy desapegando con actos humanos. Entonces, cuando Jesús le dice a Luisa que hay que estar atentos. Estar atento. Ajá. El estar atento es estar atento no al desapego, no al abandono, no al esfuerzo que necesitamos hacer para lograrlo, sino estar atentos a que en todo lo que hagamos
vaya en unión con la divina voluntad. Nada más. Ese es todo nuestro trabajo. Voy a hacer esto, inmediatamente me conecto con la divina voluntad y digo, ven divina voluntad a hacer esto en mí. Día con día va a ir extendiéndose ese pensamiento y ya no será tan simple, porque esto es muy simple, muy sencillo. Pero en la medida que lo voy practicando, es en la medida en la que voy entendiendo qué quiere decir eso. No es nada más ven divina voluntad a hacer esto en mí, sino cada día voy a ir entendiendo qué es lo que pasa cuando la divina voluntad obra en mí para hacer mis actos. ¿De acuerdo? Entonces, es un trabajo, yo diría, no de voluntad humana. O sea, no es un trabajo que no es algo que tengamos que lograr por nuestro esfuerzo, sino tenemos que lograrlo por medio de la atención y de la fe. La fe en que todo lo que Jesús me está diciendo es verdad, la fe en que esto se va a cumplir en la medida que yo me sumerja en esa fe, recordando que la fe en la divina voluntad es Dios mismo. ¿Qué quiere decir entonces sumergirnos en la fe? Sumergirse en Jesús. Sumergirse en Jesús, sumergirse en Dios mismo, que no es el acto de creer, sino es el acto de vivir. O sea, sumergidos en Dios es un acto de estar sumergidos en este Jesús y siempre atentos a que sea su voluntad la que obre en nosotros. Con toda la confianza del mundo. Así es. Entonces, yo lo veo como que no es exactamente un trabajo muy difícil de hacer, puesto que no es un trabajo de nuestra voluntad. O sea, este abandono ya tomado así tal cual, es el quitarle trabajo a la voluntad. Es el decir que venga la divina voluntad y sea ella la que actúe. Ya no es mío. En fin, el punto es fe. Fe en que esto es real, fe en que esto es de Jesús, fe en que Jesús quiere que lo hagamos, fe en que la divina voluntad nos va a acompañar haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que va a ir logrando ese desapego, ese abandono total en Dios. No sé, ojalá que haya más o menos quedado contestado esto y por consecuencia ahora podemos diferenciar que el no hacer nada, o sea, dice, parece que no hacen nada, pero lo hacen todo. Pero es parece. Parece que no hace nada. ¿Por qué? Porque la voluntad humana no actúa. Y si la voluntad humana no actúa, no hay esfuerzo. ¿Sí? Pero lo hacen todo. ¿Por qué? Porque es la divina voluntad actuando en la criatura y es la divina voluntad la que lo hace, no yo. Claro. En fin. Es como ponerse una faja en todo el cuerpo y parece que no hace uno nada, pero está todo apretado. Y delgadito, delgadito. Eso sí se ve uno. Bueno, Bueno, nunca lo he hecho. vamos a continuar con la lectura de nuestro libro y ojalá que si esta pregunta quedó todavía un poquito al aire, ojalá que nos lo hagan saber otra vez y con gusto trataremos de ser un poco más explícitos. A ver, y comenzamos, Ale. Bueno, seguimos en el volumen 11, la lectura 50, de fecha marzo 24 de 1913. El título es Jesús es el contento de los contentos. Sentía un cierto descontento por las privaciones de mi siempre amable Jesús, y él, en cuanto ha venido, me dijo: Hija mía, ¿qué haces? Yo soy el contento de los contentos. Estando en ti y sintiendo algunos descontentos, vengo a reconocer que eres tú. Y por lo tanto, no me reconozco solo en ti, porque los descontentos son parte de la naturaleza humana, no de la divina. Mientras que mi voluntad es que lo humano no exista más en ti, sino solo mi vida divina. Esto es más o menos lo que estábamos comentando, ¿no? O
sea, no quiere reconocer nada humano en nosotros. ¿Qué quiere decir? No quiere reconocer ningún acto, ningún esfuerzo de la voluntad humana. Lo que quiere reconocer es actos y hechos de la voluntad divina. Así que el punto es ese total abandono para que parezca que no hacemos nada. ¿Sí? Y lo hacemos todo porque nos envuelve la divina voluntad en su acto único y entonces estamos inmersos en todo el actuar de Dios, haciendo todo junto con Dios, todo lo que Él hace. La perspectiva del cielo hacia la tierra es que hacemos todo, y la perspectiva de la tierra al cielo es que no hacemos nada. Parece que no hace nada, exacto, porque es la divina voluntad la que actúa, ¿no? O sea, creo, a veces yo siento que esto nos saca un poco de la esfera en donde hemos vivido siempre. Sí, pues siempre hemos aprendido a luchar por las virtudes y cómo cuesta trabajo. Ujú. Así es. Y a luchar con nuestra propia voluntad, ¿no? O sea, para hacer algo, inmediatamente soy yo el que se pone a hacerlo. Entonces, cuando nos dicen hay que llegar a este abandono total, hay que llegar a este desapego total, lo primero que decimos es, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y la respuesta es muy sencilla, pues abandónate. Y entonces luego se revira y dice, bueno, ¿y qué hago para abandonarme? Pues abandónate. Bueno, sí, pero ¿por dónde empiezo? Abandónate. O sea, un dejarse totalmente, un no hacer nada para que sea Dios quien lo haga todo. Pero luego a veces estamos peor porque no nada más metemos nuestra voluntad, sino que hacemos la voluntad de otros, de Claro. una tercera persona, y eso es peor, yo creo, Así es. ¿verdad? Pero siempre es nuestra voluntad siguiendo sus actos. La voluntad divina no sigue a nadie, ¿no? Entonces ahí es donde se logra realmente este desapego de todo y este abandono total en Dios. Así que, bueno, pues a ver, vamos a seguir. Y luego también Jesús dice que nos da 3 dones, ¿no? El de fastidio por las cosas Los del gozos mundo, espirituales, ¿no? Ajá. sí, poder penetrar en la palabra de Dios y Y el el fastidio por las desapego de cosas. todo. Y el desapego de todo. Desapego de todo. Así es. Entonces, desde ahí ya va uno bien armado para todo. Así es. Es más fácil, Aparentemente. es más fácil. Agrego que pensaba entre mí, en la dulce mamá, y Jesús me ha dicho, Hija mía, a mi querida mamá nunca se le escapó el pensamiento de mi pasión, y a fuerza de repetirla, se llenó toda de mí. Así sucede al alma. A fuerza de repetir lo que yo sufrí, viene a llenarse de mí. "Ujú, Bueno, es una forma de irnos llenando de Jesús. A veces nos parece que la pasión de Jesús, o sea, la limitamos en el tiempo y en el espacio. La limitamos en el espacio y en determinados sucesos, determinados lugares en donde se dio, y en el tiempo, o sea, hace 2000 años. Y que duró la pasión de Jesús 24 horas, menos de 24 horas, ¿no? Esto es un tremendo error. O sea, porque estamos limitando y estamos olvidando las otras dos pasiones de Jesús, la pasión del amor y la pasión del pecado, en donde no vamos a entrar ahorita, pero ya lo hemos comentado en algunas ocasiones. En la vida de Jesús, desde que comienza, es un continuo sufrir, porque nos concibe junto con Él y concibe todas nuestras culpas. Por lo tanto, desde el momento mismo de la encarnación, ahí empieza el sufrimiento. Ese sufrimiento reparador que va a rehacer al hombre. Bueno, en la medida que vamos repasando la pasión, vamos entendiendo que todo lo que tenemos, de todo lo que gozamos, lo gozamos gracias a la pasión de Jesús. Cosas tan separadas aparentemente, separadas de la pasión de Jesús, como decir la ropa que traemos puesta. O sea, ¿qué relación puede tener con la pasión de Jesús?
Muy sencillo. Si Jesús no padece, si Jesús no viene a este mundo a sufrir, Dios no hubiera tenido ninguna razón para continuar sosteniendo la creación. Y entonces el hombre ya no hubiera podido restituirse al punto de origen y por lo tanto Dios nunca hubiera logrado su finalidad con el hombre. Así que Dios hubiera destruido todo. Así que si tenemos ahorita algo, lo tenemos gracias a la pasión de Jesús. Lo que sea, el alimento, el vestido, los conocimientos, todo de lo que disfrutamos, lo disfrutamos gracias a ese sufrimiento de Jesús. Por lo tanto, en la medida que yo voy repasando esta pasión, es en la medida en la que voy penetrando más en este Jesús y conociéndolo más y conociendo más lo que soy yo. Así volvió a hacer la creación nuevamente. Así es. O sea, Él rehace todo y hace que el Padre continúe con esta labor de mantener todo lo creado, gracias a que por la esperanza que es Jesús, por la esperanza, ahora nosotros esperamos llegar algún día al reino de Dios. Y Dios, podríamos decir, por favor, esto es una simple frase para tratar de juntar estos dos seres, Dios y el hombre. Podríamos decir que Dios, a través del sufrimiento de la humanidad de Jesús, tiene la esperanza de que el hombre regrese. Ya sabemos que en Dios no hay esperanza, ¿sí? O sea, Dios no tiene esperanza, Él tiene una seguridad. Pero es una forma de decirlo. Es simplemente el hombre espera poder llegar algún día a unirse con Dios y Dios espera que algún día el hombre llegue a unirse con Él. Así que bueno, esta involucrarse en la pasión de Jesús es necesario. No podemos pensar en que la pasión de Jesús quede aparte. Es un continuo meditar en ella, sumergirnos en ella, no para quedar sumergidos en el dolor, no para quedar sumergidos en la muerte, en el sufrimiento, sino para resurgir en cada acto. Porque cada acto nuestro fue rehecho, otra vez Jesús lo rehace y lo resucita cada acto nuestro a una vida divina. Entonces nuestra meta es la resurrección, pero el camino es la pasión. Y no hemos llegado a la meta. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar más esperando a Dios por nosotros? Así es. Ahora ya lo sabemos, es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Así es. Entonces, Dios está esperándonos, pero nosotros no queremos seguir el camino trazado por Él. Nosotros queremos seguir el camino de un Jesús glorioso. Pero se nos olvida que ese camino se lo ganó a fuerza de sufrimiento. Y no es nada más el hecho de decir sufrir por sufrir, sino que es lo que Dios ha determinado para que el hombre pueda acceder nuevamente a los bienes que Dios le había dado en el principio de la creación. Sí, porque el hombre se tiene que unir a esa pasión, si no tendría caso salvar al hombre, si no va a unirse con Dios. Así es. Y las palabras de Jesús en el Evangelio son muy claras. El que no toma su cruz y no es digno de mí. Y la invitación que hace a algunos siempre es con la cruz. San Pablo invitándonos a completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo único que le faltó fui yo. Así que esto es lo que nos otorga, lo que nos da como resultado el sumergirnos en la pasión de Jesús y repensarla continuamente, ¿no? Que es lo que nos está de alguna manera indicando. A ver, si quieres repetir ese pedacito, perdón. Claro que sí. Hija mía, a mi querida mamá nunca se le escapó el pensamiento de mi pasión, y a fuerza de repetirla, se llenó toda de mí. Ese es el punto, se llenó toda de mí repitiendo su pasión.
No nada más pensándola. Ahora ya sabemos, gracias a los escritos de Luisa, que es involucrándome en ella, acompañándolo y reviviendo todo lo que él vivió en uno. O sea, no es un simple recuerdo. Ese es un buen tema porque me han expresado varias personas que leyendo el libro de la Pasión se les hace aburrido porque dicen que es lo mismo. Entonces, aquí vemos que no es cierto, que meditando, viviendo con Jesús, nunca se va a hacer lo mismo leer ese libro de un momento a otro. No. Jamás. O sea, ese es un leer por encima, ¿no? Y sí, efectivamente resultaría a veces hasta aburrido, porque estamos viéndolo por encima. Pero Jesús lo advierte, que el que lee este libro debe leerlo con sus mismas intenciones. O sea, de alguna manera tomar las intenciones de Jesús para involucrarnos en lo que Jesús está pasando y el por qué lo está pasando. Y si es así, es un libro que no tiene final, no tiene, nunca podremos decir, ya lo sé, ya me lo sé. Porque cada vez que lo volvamos a repetir, a releer, será una experiencia nueva de la pasión de Jesús. Así que bueno, pues yo los invito a abordar este tema, esta pasión de Jesús, desde las mismas intenciones de Él. Seguimos. Que además da muchas gracias, ¿no? También, También así es. salvar un alma por cada palabra, dice el Ujú. Y uno decir, bueno, ¿yo para qué quiero tantas almas? Bueno, seguimos con la 1151, de fecha abril 2 de 1913. El alma que hace la voluntad de Dios es su respiro. Estando toda afligida por las privaciones de mi dulce Jesús, Él ha venido por detrás de mis hombros y pasando una mano por delante de mi boca, me ha alejado las sábanas que estaban tan cerca de mí que me impedían respirar libremente. Y después me ha dicho, Hija mía, quien hace mi voluntad es mi respiro, y conteniendo mi respiro, todos los respiros de la criatura, de las criaturas, desde dentro del alma, que hace mi voluntad, suministro el respiro a todos. Y aquí, porque te he alejado las sábanas, porque me sentía también yo obstaculizada la respiración. y yo, ah, Jesús, ¿qué dices? Yo más bien siento que me has dejado y que has olvidado tantas promesas que me has hecho. Y él, Aquí, perdón, es un diálogo, podríamos decirlo, entre sordos. ¿Sí? sí, ¿Por qué un diálogo entre sordos? Porque cada uno con su tema. sí, O sea, Jesús con su tema y Luisa con su tema. ¿Sí? Esto es curioso y es muy repetitivo en los escritos de Luisa. Luisa se queja de alguna cosa y Jesús le contesta con otra cosa que aparentemente no tiene mucha relación. Pero, sin embargo, bueno, es bellísimo ver este diálogo tan, ¿cómo diríamos? Tan cotidiano, sí, tan humano. tan humano, Sí, entre un alma totalmente entregada, que sería Luisa, y un Jesús que está enseñando a aquella alma y que la está llevando poco a poco hacia esta plenitud de vida en su voluntad. Y esa paciencia de Jesús, ese irse amoldando a las características de Luisa, son increíbles, ¿no? O son increíbles, o sea, ¿qué le está diciendo Jesús? Él es su respiro, que gracias a él Ujú. ella vive casi, casi, ¿no? O sea, que están fundidos. Dices que las sábanas que tenías en tu cara, yo sentía que me estaban estorbando para respirar. ¿Qué le está diciendo? Estamos tan unidos que tu respiro es el mío y el mío es el tuyo. Estoy en ti, estoy involucrado contigo, estoy fundido contigo. Y Luisa le sale con que es mi maldad lo que, lo que me hace separar, lo que hace que te alejes de mí.
sus promesas. Bueno, Y aparte, pues el respiro es para todos, no nada más para Luis, ¿no? así es. Claro. Si esto entendiéramos, qué bueno que lo sacas, Alejandro, porque esto que leemos para Luisa es para todo el mundo. O sea, no es exclusivo de Luisa. O sea, Jesús quisiera estar fundido totalmente con nosotros y que lo que nosotros estemos pasando, el que lo pasa es Él. Que lo que Él pasó, quisiera que nosotros lo tuviéramos como nuestro, pasándolo junto con nosotros, junto con Él. Por eso es que Jesús le dice, mira, cuando te fundas en mi voluntad, de repente, sin ninguna causa aparente, sentirás dolores inmensos, sentirás sufrimientos terribles, sentirás todo el dolor que yo experimenté, sentirás el desamor, sentirás toda esa falta de atención de las criaturas. Y en ese momento, abandónate, no lo tomes como tuyo, tómalo como una participación que yo te hago de lo mío y repárame por eso. Sientes el desamor, es el desamor que la humanidad me da. Entonces tú ámame, pero ámame por todos. Y así por el estilo, ¿no? Y también de repente sentirás un gozo sin ninguna aparente motivo. Así que es esa fusión de Jesús con el alma y que también se debe dar en nosotros, porque todo lo que Luisa pasó es para nosotros. Digo, hija mía, no me digas eso, pues me ofendes y me fuerzas a hacerte probar en verdad lo que significa dejarte. Después ha agregado con toda dulzura. Quien hace, ¿sí? ¿Tú? Quien hace mi voluntad representa a lo vivo el periodo de mi vida en la tierra, que mientras externamente parecía hombre, al mismo tiempo era siempre el hijo amado de mi querido Padre. Así, el alma que hace mi voluntad externamente tiene la piel de la humanidad, pero por dentro se encuentra mi persona, inseparable como yo en el amor y en la voluntad de la Trinidad Sacrosanta. ¡Wow! Es otra vez esta, no sé, catapultar a la criatura a las esferas divinas, ¿no? O sea, de repente por fuera me veía hombre, pero por dentro soy Dios. Lo mismo le debe pasar al alma que viva en mi voluntad. Por fuera tiene la vestidura de criatura, ¿sí? Así dice, ¿no? Sí, Vestidura de criatura, la piel de la humanidad, pero por dentro soy yo. O sea, por dentro es Jesús en nosotros, compartiéndonos todo lo suyo. O sea, no es un Jesús que viene a usurpar o a tomar mi lugar, sino es un Jesús que me viene a fundir con Él. Y ahora el Jesús es Jesús yo. Un Jesús Alejandro, un Jesús Alejandra, un Jesús Salvador, un Jesús como sea, pero es ya la unión con esto. Eso es elevar a la criatura al punto de origen. Fabuloso, ¿no? Sí, no, es grandísimo. Dice, así que la divinidad dice, esta es otra hija que tenemos sobre la tierra. Por amor a ella, sostengamos la tierra, porque hace en todo nuestras veces. Este es otro punto. Ahora, por amor a esa criatura, en este caso refiriéndose a Luisa, sostiene la tierra. Sabemos que Luisa durante mucho tiempo no comió, que se mantuvo nada más con la Eucaristía y la obediencia que le daba el sacerdote de comer. Y comía unas uvas, algo muy, muy, muy ligero. Y en cuanto lo comía, lo devolvía. Dicen que lo devolvía tal y como se lo comían. O sea, un día Luisa le dice a Jesús, oye, ¿y por qué me haces continuar con la obediencia de comer si todo lo voy a devolver?
quítame la obediencia de comer. Entonces Jesús le dice, no, no puedo, porque si tú no tuvieras necesidad del alimento, se lo quitaría a todo el mundo, porque gracias a ti es que sostengo todavía el alimento. Curioso, un alma que vive en la divina voluntad es la que logra la manutención de toda la humanidad. Entonces, cuando llegó María y que ella vivía en la divina voluntad, gracias a ella se alimentaba el resto de la población. Así es. Jesús dice que, sí, durante todo el tiempo ha habido un alma víctima, que es la que ha sostenido a la humanidad. En la antigüedad pues, eran almas víctimas, o sea, en la voluntad humana, igual que todavía existen almas víctimas, que son aquellas que sufren junto con Jesús la pasión, que tienen los estigmas, o sea, gente entregada totalmente a Dios, y de estos ha habido muchísimos. Los mártires, Bueno, los mártires, pero También. ellos compartían el sacrificio, el martirio. No, pero podemos hablar de un Padre Pío, podemos hablar de un San Francisco, podemos hablar de una, no sé, o sea, Catalina Emmerich. Sí, porque yo estando la Virgen y Luisa en el cielo, ya la tierra se quedó vacía, digamos, ahora hace falta más almas víctimas. Más almas víctimas. Pero a lo que se refiere es que Jesús dice, si hubiera faltado 10 minutos en la tierra un alma víctima, hubiera destruido todo, porque no había en dónde apoyar, o sea, todo lo que él es y lo que él quiere dar. Ahora, cuando llega el reino de la divina voluntad, ya esas almas serán las que sostengan el reino, las que sostengan a toda la humanidad. Esto es importante entenderlo porque con todo esto que se habla de castigos, de cantidad de cosas que parece que va a haber, parece que va a haber. En realidad, las almas que vivan en la divina voluntad son las que pueden mitigar estos sufrimientos y las que pueden dar cierto alivio o cierta, ¿cómo diríamos? Desahogo. Consideración de Dios para no destruir totalmente, ¿sí? Y que gracias a ellas incluso se puedan casi disminuir o evitar todos los castigos. Así que bueno, pues este es el punto, es el alma víctima. Y cuando esta alma víctima es en la divina voluntad, tiene un valor y una fuerza enorme en la justicia divina. Porque estamos repitiendo en la vida del alma víctima por excelencia, que es Jesús. Hasta el final. Así que la divinidad dice, esta es otra hija que tenemos sobre la tierra. Por amor a ella, sostengamos la tierra, porque hace en todo nuestras veces. Bueno, seguimos. La 1152 de fecha abril 10 de 1913. Efectos del ejercicio de las horas de la pasión. Esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido y estrechándome a su corazón me ha dicho: Hija mía, quien piensa siempre en mi pasión, forma en su corazón una fuente, y por cuanto más piensa en ella, tanto más esta fuente se agranda. Y como las aguas que brotan son aguas comunes a todos, así esta fuente de mi pasión, que se forma en el corazón, sirve para bien del alma, para gloria mía y para bien de las criaturas. Y yo: dime, bien mío, ¿qué cosa darás en recompensa a aquellos que harán las horas de la pasión como tú me las has enseñado? Y él: Hija mía, estas horas no las consideraré como cosas vuestras, sino como hechas por mí. Os daré mis mismos méritos, como si yo estuviera sufriendo en acto mi pasión. ahí está. Lo que nos está diciendo ahorita es inconcebible. Sí. Si nosotros estamos en esta intención
de estarlo acompañando, de estarla viviendo, esta pasión desde la divina voluntad, nos va a dar sus méritos. ¿Y qué méritos obtuvo Jesús? Pues la reconstrucción del hombre, La La- el redención. reparar al Padre. Así es. O sea, darle al Padre la gloria por todos, de rehacer todos los actos de toda la humanidad, de darle la oportunidad al hombre de conseguir el perdón y de poder hacer de este hombre otra vez un hijo de Dios. Así que esos méritos es lo que nosotros consideramos como la gloria universal, porque Jesús consigue en él la gloria que deberían de haber tenido todas las criaturas. Y ahora nos dice que si nosotros hacemos estas horas de la pasión en la manera como Él nos lo indica, nos va a proporcionar esto, nos lo va a dar como nuestro, como si nosotros lo estuviéramos llevando a cabo. Así que esto es enorme lo que nos está diciendo y lo que nos quiere compartir. Sí. No sé qué piensan ustedes, pero No, pues es que no hay palabras para tanto, para expresar, ¿no? para entender bien todo esto. Así es. Sí, nunca nos imaginamos que el tiempo no exista. Siempre estamos supeditados a un tiempo y un espacio y jamás se nos hubiera ocurrido la idea que estuviéramos haciendo lo mismo de Jesús en acto y obteniendo los mismos beneficios, el mismo bien para nuestros hermanos y para el Dios mismo. Para Dios mismo, así es. Y esto que parece como muy novedoso, como algo muy, también muy llamativo, esto es catecismo de la Iglesia Católica. O sea, ese famoso El numeral 521. del 521. O sea, en el 521 lo dice perfectamente. Cristo hace que todo lo que Él vivió lo podamos vivir en Él y que Él lo pueda vivir en nosotros. Así que no hay por qué admirarnos, no hay por qué sentirnos como indispuestos por lo que se está diciendo. Esto es la doctrina de la Iglesia Católica. Sí. Sí. Dice, y los mismos efectos, según las disposiciones de las almas, esto en la tierra, premio mayor no podría darles. Luego en el cielo, a estas almas me las pondré de frente, saeteándolas con saetas de amor y de contentos por cuantas veces han hecho las horas de mi pasión, y ellas me saetearán a mí. Qué dulce encanto será esto para todos los bienaventurados. Después ha agregado, Mi amor es fuego, pero no como el fuego material que destruye las cosas y las convierte en cenizas. Mi fuego vivifica, perfecciona, y si quema y consume, lo hace con todo lo que no es santo. Los deseos, los afectos, los pensamientos que no son buenos. Esta es la virtud de mi fuego. Quema el mal y da vida al bien. Así que si el alma no siente en sí ninguna tendencia al mal, puede estar segura de que está en ella mi fuego. Pero si siente en sí fuego y mezcla de mal, hay mucho que dudar que sea mi verdadero fuego. ya, ahí termina. Bueno, pues creo que no hay mucho que comentar, ¿no? Sí, está perfectamente explicado. Así es. O sea, y esto, bueno, quizá lo único es que este fuego es el fuego del purgatorio. El fuego del purgatorio que va a quemar todo lo que no es de Él, todo lo que no es de la voluntad divina, y va a reavivar y va a engrandecer todo lo que es de Él. Pero eso en nosotros. Así que, de alguna manera, entender que entre más cosas tengamos en el momento de morir nuestras, más fuego nos tocará para destruir estas cosas nuestras, ¿no? Sí, y se puede vivir el purgatorio aquí, ¿no? Y se puede vivir el purgatorio aquí, o sea, es más, la divina voluntad es realmente un purgatorio para nosotros.
porque viene a quemar todo lo que es humano y a rehacer, a revivir en nosotros todo lo que es divino. Así que sí, así es. Son lecturitas, todavía no llegamos a las lecciones así Fuertes. fuertes, pero que nos van encaminando poco a poco para ir entendiendo esta unión, esta interrelación que hay entre la divinidad y la criatura. Bueno, entonces seguimos con la 1153 de mayo 9 de 1913. Jesús y su mamá fueron inseparables. Esto le sucede también a las almas cuando están verdaderamente unidas con Jesús. Mientras rezaba, Perdón, inseparables. Nosotros quisiéramos, o sea, el anhelo de todos los santos ha sido llegar a una unión total con Jesús y a una unión en la cual no pudiera haber nada que los separara. Difícil desde la voluntad humana, realmente es problemático porque se tiene que llegar a ejercitar la virtud en forma heroica, que eso es lo que la Iglesia juzga en la vida de los santos para llegar a beatificar o a canonizar a alguien. Aquí lo que nos está hablando es de una inseparabilidad total. Y desde el principio, desde el título o desde el momento en que empieza, o sea, lo define perfectamente para aquellos que verdaderamente, ¿sí? Que verdaderamente están unidas con Jesús. con Jesús. No para aquellos que dicen estar unidos, porque la gran mayoría de los católicos pensamos o queremos estar unidos con Él, pero dista mucho de la palabra al hecho. O sea, el hecho de vivir unido a Jesús implica un terrible sufrimiento, porque es un Jesús que no va a poder hacer lo que nosotros hacemos. Es un Jesús que no va a poder seguir pensando como nosotros pensamos, que no puede obrar como nosotros obramos, y así por el estilo. Así que de alguna manera debemos entender que el vivir inseparable con Jesús implica un tremendo sufrimiento. Y esto es muy delicado porque tenemos que tomar en cuenta siempre que lo que estoy viendo lo está viendo Jesús, lo que estoy oyendo lo está oyendo Jesús, Lo que estoy hablando. lo que estoy hablando, lo que estoy pensando lo está pensando también Jesús. Uh-huh. Hay que estar atentos, Uh-huh. como le dice Luis, siempre atentos. Bueno, entonces dice, mientras rezaba, estaba pensando en el momento cuando Jesús se despidió de la Madre Santísima para ir a sufrir su pasión y decía entre mí, ¿cómo es posible que Jesús se haya podido separar de la querida mamá y ella de Jesús? Y el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, ciertamente que no podía haber separación entre yo y mi dulce mamá. La separación fue solo aparentemente. Yo y ella estábamos fundidos juntos, y era tal y tanta la fusión que yo quedé con ella, y ella vino conmigo. Así que se puede decir que hubo una especie de bilocación. Esto sucede también a las almas cuando están unidas verdaderamente conmigo. Y si rezando hacen entrar en sus almas como vida la oración, sucede una especie de fusión y de bilocación. Yo donde quiera que me encuentre, las llevo conmigo y yo quedo con ellas. Hija mía, tú no puedes comprender bien lo que fue mi querida mamá para mí. Yo, viniendo a la tierra, no podía estar sin cielo, y mi cielo fue mi mamá. Entre yo y ella pasaba tal electricidad que ni siquiera un pensamiento hubo en ella que no lo tomara de mi mente. Permíteme, porque esto es realmente muy, muy importante. Hemos hablado en muchas ocasiones de que el cielo no es un lugar. uh-huh. Hemos hablado de que el cielo no está confinado a una parte
en el infinito de Dios, sino que es Dios mismo. Y aquí nos está diciendo Jesús algo muy, muy curioso. Dice, yo no podía vivir sin cielo, o sea, fuera del cielo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque la unidad con la Santísima Trinidad implica esa indisolubilidad que hay entre estas tres personas. Por lo tanto, en la tierra, Jesús, su naturaleza humana, tiene que encontrar su cielo. Tiene que encontrar ese lugar, entre comillas, ese de donde convivir en modo divino. Y ese cielo es María. Si no, no hubiera, hasta que existiera la Virgen, podía venir a la tierra. De alguna manera, o sea, no podía estar en la tierra en que no hubiera un cielo en donde habitar. Y donde está el cielo está todo. O sea, donde está el cielo está la divinidad, está la Santísima Trinidad, está María, está todo. Por lo tanto, aquí de alguna manera indirecta nos está confirmando que el cielo no es precisamente un lugar en alguna parte, sino que es en donde está la voluntad de Dios, donde está la voluntad divina, ahí está el cielo. Y el cielo para Jesús en la tierra era su mamá, porque ella vivía de voluntad divina. Así que ese es el punto. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad se puede convertir en un cielo para Jesús, en un cielo en donde Él puede venir a morar y a quedarse en nosotros, siempre y cuando encuentre su voluntad, sus obras, sus atributos, para poder desarrollar su vida tal y como Él es en el cielo. Y eso solamente nos lo otorga, nos lo facilita la divina voluntad. Sí. Me dice, entre yo y ella pasaba tal electricidad que ni siquiera un pensamiento hubo en ella que no lo tomara de mi mente. Y tomar de mí la palabra y la voluntad y el deseo y la acción y el paso, en suma todo, formaba en este cielo el sol, las estrellas, la luna y todos los gozos posibles que puede darme la criatura y que puede ella misma gozar. Oh, cómo me deleitaba en este cielo, cómo me sentía consolado y rehecho de todo. También los besos que me daba mi mamá encerraban el beso de toda la humanidad y me restituían el beso de todas las criaturas. En todo me sentía a mi dulce mamá. Me la sentía en el respiro, y si era afanoso, me lo aliviaba, me lo sentía en el corazón, y si estaba amargado, me lo endulzaba. En el paso, y si estaba cansado, me daba aliento y reposo. ¿Y quién puede decirte cómo me la sentía en la pasión? En cada flagelo, en cada espina, en cada llaga, en cada gota de mi sangre, en todo me la sentía y me hacía el oficio de mi verdadera madre. Ah, si las almas me correspondieran, si todo tomaran de mí, cuántos cielos y cuántas madres tendría sobre la tierra. ¿Cuántos cielos y cuántas madres? Bueno, o sea, lo dejamos a libre interpretación, pero creo que la lectura es muy clara y que no hay posibilidades de poder torcer el sentido que le está dando Jesús, ¿no? ¿Y cuántos Jesús habría también? ¿Cuántos Jesús? Porque no es que se estuviera turnando de una mamá a otra. No, o sea, es como en la Eucaristía. ¿Cuántos Jesús hay? Depende de cuántas hostias hayan sido puestas en el momento de la consagración. Hay tantos Jesús como tantas hostias, aunque sigue siendo un solo Jesús. O sea, no es que haya 2 o 5 o 100, no. Es un solo Jesús, pero puesto en cada una de las hostias completo. Cuando lo recibimos, no es una recepción en masa,
sino es una recepción personal, que es un Jesús totalmente mío y que me lo estoy tomando para convivir con él en mi interior. ¿Sí? Aunque ustedes también hayan comulgado, ustedes tienen su Jesús y yo tengo el mío. ¿De acuerdo? Pero al final sigue siendo uno solo. Es fácil de entender. Muy fácil. No hemos entendido nada. Esta lectura es preciosa porque, no sé ustedes, nos da ahora una nueva manera de ver a María. Nunca nos habían expuesto en la Biblia ni en los otros escritos cómo era la relación entre Jesús y María. Y aquí nos está dando cuenta, nos está enseñando cómo era también la maternidad de María con Jesús, esa Ujú. relación tan íntima, tan estrecha, que jamás nos hubiéramos tampoco imaginado. Pensábamos en una María lejana, una María que sufría porque pues sabía lo que estaba pasando Jesús, pero que realmente hubiera estado fundida con el Hijo, sufriendo en el mismo momento que el Hijo, gozando también en el mismo momento que el Hijo. No lo sabíamos hasta ahorita que nos los está revelando Jesús. Es maravilloso porque nos abre más el conocimiento de Mamita María y la amamos más. Ujú, Así es. ujú. Sí, o sea, María es otra cosa. María es el punto culminante de todo lo que es la redención. En algunas ocasiones se pregunta y se dice, bueno, ¿quién ha hecho más por la familia humana? ¿Jesús o María? Ay, pues a lo mejor María para que viniera. María, porque si María dice no, Jesús no viene. Si María no hubiera aceptado esta vida, este sacrificio constante, perenne de su vida, Jesús no viene. O sea, de alguna manera a María le debemos el Jesús redentor, se lo debemos al fiat de María, al sí de María. Por eso es que es grandioso hablar de María en esos momentos de la Anunciación, porque es el momento en el cual ella dice sí y es el momento en que todo empieza nuevamente. En donde Jesús viene y rehace a la humanidad, en donde Jesús, encarnándose en María, viene a encarnarse y no sé cómo decir, hacer nuevamente su aparición en este mundo, la divina voluntad obrante en una criatura. Es en donde todos somos purificados, en donde todos estamos en Jesús, formando parte de su cuerpo místico, y donde María y Jesús, entre los dos, nos llevan, nos crecen, nos alimentan y nos llevan a un punto insospechado de altura, dependiendo hasta dónde queramos nosotros. Así que ese momento de la anunciación, en ese momento de la encarnación, es el momento culminante de toda la historia de toda la humanidad. Ahí, en Nazaret, en esa pequeña aldea, empieza toda la historia del mundo, porque ahí Adán es rehecho nuevamente, ahí Adán es redimido, ahí Eva es redimida, ahí es donde todo se junta. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Sí, pues ahí los nuevos Adán y Eva, digamos, nos enseñan cómo pasar las pruebas. Uh-huh. Así es. De ahí somos. De ahí Sí. somos. Venimos de ese linaje. En fin, esa es nuestra madre, nuestra amadísima Madre María, ¿sí? Y el cielo de Jesús. Y si para Jesús es un cielo, ¿qué será para nosotros? No, pues, Pues lo mismo, pues lo mismo, nada más somos más chiquitos. en otra perspectiva. Somos más chiquitos, así es. Pero esa es nuestra madre, ¿no? ¿Nos da tiempo para otra lectura? Esta costilla. Yo pienso que sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Va. Son 3 páginas. No, no es cierto. Es la 1154 de fecha mayo 21 de 1913. ¿Cómo se forma la verdadera consumación? Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me ha dicho: Hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica, sino verdadera, pero en modo simple y factible,
A ver, perdón, Sí, ¿qué es consumación? cuando todo termina, ¿no? Ujú. Todo está hecho ya. Todo está hecho. Ujú. O sea, la verdadera consumación, porque a veces lo confundimos con consumir, consumar con consumir. Y no se trata de aniquilar, eso sería el consumir, sino se trata de llevar a pleno resultado, a Término. pleno término, Una obra. lo que se empezó. Ujú. Entonces, la consumación es cuando se llega al punto inicial, al punto deseado por Dios. Hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica, sino verdadera. No fantástica. No se trata de un juego de fantasía. No se trata de imaginaciones. No se trata de ideas así O realidad estrambóticas virtual como ahora o se realidad maneja. virtual. Se trata de una realidad, no fantástica. Sí, es que las palabras de Jesús tienen un peso diferente al de las humanas. Es como en la lectura anterior que decía que eran inseparables o son inseparables él y la Virgen. Y nosotros podemos decir con algún amigo, no, pues somos inseparables, pero no, No es lo mismo. no tiene es lo nada mismo. que ver. Así es. Sí, las palabras de Jesús son en serio. Son Ujú. del Ok. tamaño que son. Ujú. Dice, no fantástica, sino verdadera, pero en modo simple y factible. Supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Tú debes destruirlo y sustituirlo con el divino. Y así habrás hecho la consumación del pensamiento humano y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. Así también, si el ojo quiere mirar alguna cosa que me disgusta o que no se refiere a mí y el alma se mortifica, ha consumado el ojo humano y ha adquirido el ojo de la vida divina. Y así el resto de tu ser. Oh, cómo estas nuevas vidas divinas me las siento correr en mí y toman parte en todo mi obrar. Amo tanto estas vidas que por amor de ellas cedo a todo. Estas almas son las primeras delante de mí y si las bendigo, a través de ellas vienen bendecidas las demás. Son las primeras beneficiadas, amadas, y por medio de ellas vienen beneficiadas y amadas las demás. Bueno, Entonces también como el alimento y todo lo de la creación, gracias a Luisa, se estaba sosteniendo también la bendición. Gracias a Luisa y a las almas que vivan en la divina voluntad, serán benditas todas las demás criaturas. ujú. Eso es lo que nos dice aquí. Y tomando en cuenta lo que quiere decir bendecir. O sea, Jesús le da a Luisa la explicación de qué quiere decir una bendición. Es una confirmación de lo que Dios creó en el principio. Dios nos confirma que aquella creación que hubo en Adán todavía sigue vigente en nosotros. Nos confirma en que fuimos creados para ser semejantes a Él. Nos confirma que podemos adquirir nuevamente la vida y la voluntad divina. Nos confirma que somos parte inseparable de Él. Entonces, en ese sentido, no es una bendición como para darme valor o como para Buena protegerme, suerte. buena suerte. No, es la confirmación de Dios de decir, todo lo que yo creé, te lo confirmo. Tú lo tienes si lo quieres. Y a todas las criaturas. Y a todas las criaturas. Ujú. Pues amigos, este es inacabable este libro, pero yo siempre he pensado, y es algo que hacemos en los grupos, en que muchas lecturas al mismo tiempo no son adecuadas, porque se nos pierde, perdemos la atención, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el día de hoy fueron varias lecturas, que fueron Sí. 4, 5, Fueron ¿sí? 5 lecturas. Ujú. Por lo tanto, nos queda muy, muy nebuloso. Ya la primera ya no nos acordamos de qué fue. Sí. Entonces, yo voy a proponer, o sea, hacer este programa
pero un poco más corto, no necesariamente de 1 hora, sino hacer un programa donde abarquemos 2, 3 lecturas cuando mucho, pero tratar de profundizarlas bien y que nos quede en el interior esa tarea para seguirlas rumiando durante una semana. Porque si no, nos volvemos simplemente en lectores. Y no se trata de leer, se trata de penetrar, de vivir estas verdades. Porque además es importante leer el resto de los libros para atrás, del 1 al 10. Sí, claro. También es importante. Sí, pero esto, cada uno que lo vaya haciendo en su casa, ¿no? Ujú. Pero de aquí en adelante yo sí quisiera ir profundizando un poco más con calma y no ir apurados en cuanto a La lecturas. cantidad de lecturas. No sé qué piensen. No, sí, está muy Tenemos bien. la eternidad que nos Ah, bueno. preocupa. Sí, sí, podemos hacer 5 programas de media hora. No, no es cierto. No, pero sí, o sea, lo pongo también a consideración de ustedes, si ustedes nos quisieran compartir sus opiniones sobre esta propuesta, estamos abiertos a cualquier pensamiento, ¿sí? Pero sí creo que sería mucho más benéfico para todos el leer poco y profundizar mucho. Y Sí. rumiar Y toda la rumiar semana. todas. Bueno, Alejandro, gracias por estar con Doctor, nosotros. gracias. Alejandra, Gracias, buenas noches. Alejandra. Bueno, pues ya termina